¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más en un día que es especial y no por buenas razones. Hoy es especial porque hoy hubo un corte de cintas, hubo una inauguración. ¿Qué se inauguró? Bueno, formalmente está inaugurado o va a ser inaugurado el ajuste. Se viene un ajuste y paradójicamente lo va a llevar adelante, va a intentar llevarlo adelante el peronismo, digo paradójicamente, a los principios de la distribución o de la sensibilidad social. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo que vi un corte de cintas, una formalización de este proyecto de ajuste? Bueno, veníamos viendo, al principio asume Alberto Fernández con el gobierno, cambian la fórmula jubilatoria que había propuesto el gobierno de Cambiemos con la excusa de que estaban perdiendo los jubilados. Ese fue el primer indicio, recuerden ustedes, se cambió a decretos, era el Poder Ejecutivo que iba diciendo cuánto iban a poder tener de aumento los jubilados. Eso, para quienes hicieron las cuentas, dio que perdieron plata contra la anterior fórmula. Ese fue el primer elemento. El segundo es las paritarias. Ustedes vieron que las paritarias están muy tibias. Y de secretarios generales que eran muy aguerridos, vemos secretarios generales muy comprensivos. Sueldos estatales que también, en vez de ir por el ascensor, van lento y arrastrando las piernas por la escalera. Todo eso lo veníamos viendo sin que la palabra cayera sobre nosotros, aunque la veníamos olfateando. La palabra es el ajuste. ¿Y por qué digo formal? Porque hoy se presenta el proyecto de presupuesto que incluye como dato distintivo un cambio en la fórmula jubilatoria que básicamente desconoce como elemento para hacer la cuenta la inflación. ¿Qué es la inflación? Una de las principales, si no la principal, patología de la economía argentina. Pues bien, se actualizará de otro modo que Marcela Pagano va a explicar, pero no tomará en cuenta la inflación. Ya está diciendo la oposición que esto es para que pierdan, es para generar un ajuste. ¿Ustedes recuerdan las 14 toneladas de piedra? Bueno, ahora tenemos cara de piedra, porque se está usando un eufemismo. Lo que están diciendo es para darle sustentabilidad al sistema previsional. ¿Y entonces antes qué era? ¿Para qué era? Por supuesto que era para expoliar y dejar en piel y huesos a nuestros adultos mayores. Ahora es por nobles fines. Lo cierto es que estamos aquí en el medio de un ajuste y lo decís vos que estás en un medio hegemónico. Pues bien, no. Mirá quién lo dice. Te muestro una foto. Ahí está. Mírala. CGT. La CGT está diciendo lo siguiente. Osvaldo, ¿podés decir qué dice? El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales. Bien, pues bien, se refiere también a la quita o al corte de las asistencias IFE, etcétera, que serían en diciembre, se van a reducir drásticamente. Vamos a hablar en este programa, es decir, pero qué histeria. Si algunos pedían que era necesario bajar el gasto y el... Sí, claro, pero vamos también a analizar durante este programa todo el presupuesto y vamos a ver en un ratito cómo no hay ningún incentivo, ninguna medida nueva que genere producción de riqueza, mejoras para la exportación, para que vengan los dólares que Argentina necesita. Aquí vamos a presentar al equipo. Está Adriana Amado, hola. ¿Cómo estás? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Marce Pagano. ¿Cómo va? Y está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Marce, vamos a lo importante, a lo sensible, a lo que generó la apedreada famosa en la Plaza de Mayo, la reforma de la fórmula jubilatoria. ¿Qué pasaría con esa fórmula si se aprueba en el Congreso? Bueno, justamente esto que explicabas vos, es una fórmula que, sin entrar en demasiados tecnicismos, porque me gustaría que todo el mundo pueda entenderlo, es una fórmula que no contempla la actualización a la par de los precios que vos ves en la góndola. Es decir, que el jubilado se tiene que quedar esperando a ver
cuánto recauda el fisco en momentos en donde hay recesión y es lógico que recaude menos, para ver si lo premian, es decir, está pendiente de la recaudación Este es un tributaria. elemento, es decir, la fórmula va a estar subsumida. Un elemento es a la recaudación Tributaria destinada a la seguridad social. Un porcentaje de todo lo que pagamos de impuestos debería ir a la seguridad social. El problema es que uno recolecta con impuestos cuando la gente puede pagar. Cuando estás en recesión es muy difícil. Entonces ya sabes que estás condenando, porque como se miran los últimos 6 meses, que estos 6 meses de recesión a este jubilado, si se aprueba, lo van a castigar en marzo, porque no hay una recaudación impositiva que esté por encima de la inflación. Bien, Eso por un lado. ¿y el otro elemento? Después el otro elemento es la variación de los salarios formales. ¿Qué quiere decir esta posición de las manos y de la cara tan gestual? Paremos a cualquiera en la calle y preguntémosle cuál fue su variación positiva este año. ¿Cuánto ganó de los que están en salario formal? Aclaro, es el índice RIPTE. ¿Cuánto más ganó o cuánto percibe que mejoró su bolsillo frente a la inflación? Es decir, ya sabemos que con esto también se los condena, porque no hubo paritarias y muchos de los sectores formales estuvieron o emparentados o por detrás. Entonces también esto es el chiste. Y no solo eso, como si fuese poco, no vaya a ser cosa que a lo largo de los años se mejore la economía y este cómputo de bueno, de positivo. No, vas a tener un tope. Si el cómputo esta olla la revolvés y la recaudación tributaria más la variación de los salarios da un buen número, y ese buen número se considera cuando el índice salario-recaudación comparado con la recaudación total del ANSES esté por encima, ahí está el límite. ¿Qué significa esto? Que si la recaudación del ANSES está por detrás del porcentaje, crece por detrás del porcentaje de estas dos variables, salario y recaudación, entonces se lo castiga y solamente hay que mirar cuánto recaudó el ANSES. Si el ANSES, porque no se pudo aportar, un año en donde no hubo aportes como este, donde hubo tantas empresas frenadas, entonces la recaudación del ANSES es chiquita, aumentó, por ejemplo, solo un 4%, estás condenado a mirar ese 4% para pensar en tu haber. Hay un tema a ver, importante Pablo. que es, vos recordabas cuando fue la sanción, el intento de sanción de la anterior fórmula provisional, cuando vimos las piedras en el Congreso y lo vimos al famoso Gordo Mortero tirando... Que está en prisión domiciliaria, le mandamos un exactamente. cariño que está, debe estar más cómodo que Quizá no antes. se está viendo, exactamente, desde Sí. la casa no sabemos por qué prisión domiciliaria una persona más joven que nosotros. Bueno, Que se había fugado apenas. esa que se había fugado, exactamente. Bueno, el tema es, yo creo que hay un escenario muy parecido en términos de los números, ojo, porque vamos a decir la reforma, todo muy bien. Ojo, porque esta fórmula complica hasta a los aliados del gobierno. Mañana el bloque de La Baña tiene una reunión. Atención con lo que cuenta Pablo, es decir, gente que viene acompañando al gobierno, aún con sus silencios, Con la reforma judicial. va a hablar de esto, ¿eh? Exactamente, porque aparte de La Baña, que es un hombre que habla con Alberto, también es un hombre que ha sido tentado para participar y sigue siendo tentado para participar del gobierno, y algunos incluso lo asociaban como que con lo nuevo que viene con esto, postcarta de Cristina en el gobierno nacional, de cambios de gabinete que van a venir en breve, gente de La Baña se podía sumar. Ojo, porque el bloque de La Baña va a tener mucha dificultad en ponerse a favor de esto. Porque acá, ¿qué me decían? Va a ser muy fácil corrernos por izquierda, Pero si llegamos claro. a apoyar una cosa así. Y por otro Bien, lado, también sí. había una pequeña solución para dirimir esto. Si vos querés beneficiar a los jubilados y tampoco perder tanto, ¿por qué no poner una cláusula gatillo? ¿No decían que la cláusula gatillo era una manera para sostener No le el digas que trabajo? se pone nervioso. Bueno, Bien. pero Una cláusula si me gatillo. permiten, Ismael Bermúdez, que viene estudiando hace mucho tiempo esto, Que de más los que sabe. más sabe, Número uno. el que más sabe, lo acaba de decir Pablo de León. Hola Ismael, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te ¿Ustedes me escuchan condicionamos bien? con el elogio? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Te ¿Cómo, qué condicionamos dijeron? con el elogio? ¿Por qué me van a condicionar? Porque hay gente que se paraliza. No. Reconozco que estoy analizando, escribiendo sobre este sistema hace muchísimos años. Y bueno, si puedo transmitir mi experiencia a las nuevas generaciones que son ustedes y a todos los oyentes, bueno, mejor, y que se abra el mayor debate posible en torno de esta nueva fórmula que va a discutir el Congreso Nacional, ¿no? Bien, ¿qué te parece esta fórmula? Mira, esta fórmula es casi idéntica a la fórmula que rigió entre el 2009 y el 2017, hasta que fue modificada por esta fórmula luego durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esta fórmula es una fórmula muy compleja porque tiene muchas variables, pero en síntesis lo que se puede decir es lo siguiente. Esta fórmula dice así: si la economía crece, si los salarios crecen, si la recaudación crece y si la inflación es muy baja, los jubilados van a tener algún aumento jubilatorio por encima de la inflación. Si pasa lo que la recaudación cae y si la inflación es alta, los jubilados van a tener una reducción en sus haberes reales porque van a estar cayendo muy por debajo de la inflación. Entonces, es una fórmula que va a depender mucho del ciclo económico. En un ciclo económico favorable, bueno, van a recibir una parte de esa mejora del ciclo económico. Si el ciclo económico es adverso, van a sentir todo el peso de esa adversidad que se va a manifestar sobre los haberes jubilatorios, que van a tener o un aumento muy bajo en relación a la inflación. Ismael, Entonces, déjame hacer un punto ahí, porque sí, es muy importante lo que acabas de decir, porque un argumento para defender esta nueva fórmula va a ser, y pronto lo veremos, que esta fue ya una fórmula usada durante el gobierno de Cristina, pero claro, vos lo acabás de decir, depende del ciclo económico, y claramente ese tramo del gobierno de Cristina era favorable económicamente en relación con este que está transitando este gobierno y probablemente el año que viene. Y el otro. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero hay un primer problema. Con la fórmula de Macri, los jubilados perdieron prácticamente en 2 años casi un 20%. Y en lo que va del año, vamos a ver ahora el aumento por decreto de diciembre y cómo cierra la inflación, pero digamos, los de la jubilación mínima recortaron una pequeña parte de esa pérdida y las jubilaciones medianas y más altas siguieron cayéndose. Entonces, el primer problema que tiene esta fórmula es que no repone la pérdida en el curso de 2018, 2019 y 2020. No lo repone. Ya lo toma como un dato del problema y arranca a partir de ahí. Cuando en la campaña electoral, recordemos, el actual presidente dijo, jubilados, entre los jubilados y las LELIC, yo estoy por los jubilados y que va a haber una mejora del 20%, cosa que efectivamente no se produjo. Primer problema. ¿Cómo va a ser el ciclo económico? Concretamente, nadie puede saberlo porque todavía el tema de la pandemia está presente entre nosotros y además hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no sabemos todavía si va a implicar un ajuste o no en la economía y un ajuste social y laboral de cierta magnitud. Eso todavía no lo tenemos presente, pero porque se ha iniciado ahora una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí llama la atención es por qué el bloque oficialista se niega a colocar una cláusula que diga que en ningún caso, cualquiera sea el aumento que se otorgue en las jubilaciones, en ningún caso nunca va a ser inferior a la inflación. Tendría que haber una garantía con esta misma fórmula que ellos quieren aprobar de que en ningún momento los jubilados van a tener una pérdida jubilatoria en relación a la inflación, de manera de asegurarle una estabilidad que efectivamente, si el ciclo es negativo, si la inflación es alta, etcétera, va a perjudicar a los jubilados que ya vienen con una pérdida histórica acentuada por los 2 años del gobierno de Mauricio Macri, los 2 últimos, que fueron realmente un desplome terrible y un golpe muy terrible sobre el conjunto de las jubilaciones, tanto de la mínima, de la media, como de las más altas. Este es el factor. Entonces, esa persistencia o esa negativa a querer colocar alguna garantía en relación a la inflación tiene que llamar la atención del conjunto de la sociedad y también de los legisladores que tienen que votar esta fórmula y que lleva implícita un enorme peligro de que el ciclo económico, vuelvo a señalar, sea desfavorable o no sea muy beneficioso y haya ese problema. El otro tema
es que finalmente, ustedes vieron que la fórmula es muy compleja, pero al final dice lo siguiente: en ningún momento el aumento puede ser superior al incremento de la recaudación total que tenga la ANSES. Quiere decir que aunque se diga que se va a tomar en cuenta los salarios, la mitad de los salarios y la mitad de la recaudación impositiva, luego aparece ahí una fórmula B que dice, pero en ningún caso se puede ser superior a la recaudación total del ANSES. Quiere decir que el límite está dado por la recaudación del ANSES. Por lo tanto, ya el tema de los salarios y de la recaudación impositiva casi pasa a ser secundaria, porque vamos a suponer que los salarios y la recaudación impositiva aumentan un 10% y la recaudación total del ANSES es del 8%. ¿Cuál es el aumento? ¿El 10 o el 8? Bien, o sea, hay una fórmula para topear, hay una fórmula de reaseguro, una fórmula B, una cláusula B que topea, digamos, exacto. Lo que, bueno, está claro. Marce paga, ¿no? La topea, pero la topea, pero siempre para abajo. Claro. Porque si pasa lo contrario, y la recaudación total del ANSES es superior a los salarios y a la recaudación impositiva, en ese caso se aplica la más baja y no la más alta. Exacto. Marce. Hola Ismael, buenas noches. ¿Qué tal? Qué grato tal? saludarte. Quería compartir Igualmente. con vos un dato que vos ya lo sabés, porque siempre lo publicás, pero también con la gente que nos está viendo, para no perder de vista cuál es la situación de los jubilados en Argentina, donde según Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, la canasta básica está en 49.614 pesos. ¿Cuál es y cuánto? Repetí. 49.614 pesos la canasta básica para un jubilado, ¿sí? Que tiene otras necesidades distintas el adulto mayor, para su mantenimiento y para una buena calidad de vida. La realidad es que con la mínima que tenemos hoy, que está en 18.129 pesos, tenemos 2,5 millones de jubilados que están condenados a la pobreza. Y si sumás también a aquellos que son pensionados, el 70% de ese universo de adultos mayores está condenado a la pobreza. Presento este dato porque también te quiero preguntar un tema que lo hemos seguido mucho en Clarín, cuando trabajábamos juntos, que es ¿qué hace el gobierno con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? En los últimos días venimos diciendo que baja el contado con liquidación y no es un efecto de que ese dólar que tanto le preocupa al gobierno baja porque sí. Baja porque, por orden del gobierno, la ANSES está desprendiéndose de bonos a un precio por debajo de lo que vale en el mercado. Eso promueve que esos bonos que son tan demandados, Ismael, que son tan demandados para poder hacerse de dólares, al venderse por debajo del valor se inunda de bono barato y entonces baja el precio. ¿Cuál es el fin del Fondo de Garantía y Sustentabilidad? ¿Cuidar que ese fondo vaya a los jubilados para que después el gobierno no tenga que decir que no hay fondos para abastecer a los pensionados y jubilados, o cuidar los intereses del Ministerio de Economía? Bueno, sí, efectivamente. Mirá, como el Banco Central están vendiendo bonos. ¿Cómo? ¿Se congeló la imagen? Ya estás, Ismael, ¿eh? Ya Te está estamos congelado. escuchando. No, justamente tanto el Banco Central como la ANSES están vendiendo bonos que tienen en sus carteras para tratar de bajar la cotización de los dólares alternativos. Evidentemente, esa no es la función del ANSES. La ANSES no tiene nada que ver con eso y al mismo tiempo incurre en una pérdida porque está vendiendo a valor de mercado bonos que tienen un valor técnico muy pero muy superior. Por eso, digamos, esos bonos aparecen tan demandados por el mercado financiero, a tasas que vos bien sabés están en el orden del 15, 16 o 17% anual en dólares, lo cual es realmente una barbaridad. Evidentemente la función del Fondo de Garantía es otro, pero cuidado también porque en la ley que se acaba de aprobar, llamada de defensa del sistema público, también allí ANSES va a tener que desprenderse, se calcula de unos 400.000 o 500.000 millones de pesos para compensar al Tesoro Nacional la ayuda que el Tesoro Nacional estuvo dando al sistema previsional, lo cual también es algo que no debería haberse aprobado por el Congreso porque eso va a afectar el Fondo de Garantía, que debe servir
para asegurar el incremento de los saberes de los jubilados, porque esa, digamos, es fundamentalmente la función que tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es un fondo que está lleno de títulos públicos y que por lo tanto también fueron afectados durante el gobierno de Mauricio Macri, esto también hay que decirlo, porque no te olvides, Marcela, que ese fondo llegó a tener el equivalente a unos 65.000 millones de dólares y hoy está en el orden de prácticamente la mitad. Totalmente. Justamente por esta caída tan fuerte que han tenido la cotización de los bonos públicos en poder del ANSES. Ahora, es que siempre se ha utilizado los ahorros del ANSES para financiar al Tesoro Nacional. ¿Por qué motivo? Porque está con bonos públicos, cuando tenía excedentes, compraba títulos públicos, los tenía en su cartera y con el paso del tiempo lo que se hace es reemplazar eso por títulos públicos que después no se le reconocía el valor al título público, sino que estaban en pesos a una tasa de interés baja y luego la propia inflación los terminaba licuando y de esta manera se terminaba consumiendo, entre comillas, los excedentes del sistema previsional, que no fueron para ayudar a los jubilados, sino que fue para tapar los agujeros del Estado Nacional y para asegurar por esa vía el pago de los intereses de la deuda pública. Ismael, muchísimas gracias. Clarísimo. Bueno, muy bien. Se suma a la mesa Ariel Korenberg, economista. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Osvaldo Bazán, ¿alguna reflexión de lo que acaba de escuchar? Sí, no, a mí me parece que también hay que tener en cuenta que en los años del 18 al 20 hubo la reparación histórica, digamos. Se pagaron muchos juicios que estaban frenados, digamos que el gobierno anterior había frenado. ¿Qué pasa? Más o menos ahora. ¿Cómo que? No, se judicializó mucho también eso porque en su momento hubo un retraso, después el gobierno se dio cuenta que no lo podía pagar, que no alcanzaba con el blanqueo de capitales para poder pagar eso y generó un cuello de botella en los reclamos. Está bien. Entonces, la verdad es que son pocos los gobiernos que han pensado en los jubilados. Totalmente, pero una cosa es digamos, me parece que una actualización con inflación hace que al menos no pierdas. Recordad que en febrero, cuando se cambió efectivamente Sí. la ley anterior, digamos, los que cobraban la mínima pasaron a cobrar un poquito menos de lo que tenían que cobrar. Te lo puedo contestar con números en dólares, si querés. Que era 11,56% tenían que cobrar todos y resulta que los de mínima cobraron 11,30 o algo así y los que más cobraban llegaron a cobrar un 3% de aumento. Digo, había... el que tenía que cobrar 11% cobró un 3%. Pero quedó pisado por la devaluación que también el anterior gobierno hizo. Y yo lo que te quiero mencionar es, porque la verdad los jubilados tienen una historia pésima. Vos mirá los últimos 10 años y están totalmente olvidados. Si me permitís solamente este dato para también ponerlo en discusión con Osvaldo. En septiembre del año 2010, el haber mínimo en dólares, tomando, tengo que decirlo, el informal, quiero ser justa porque hay un momento en la historia en donde con cepo cambiario todo se distorsiona, era de 265 dólares. Y agradezco a Diego Castiñola que me ayudó a hacer este cálculo. 265 dólares 2010. Marzo 2015 fue el mejor de los últimos 10 años. El haber mínimo era de 437 dólares. 437 dólares. Después fue bajando. Diciembre del 2019. ¿Cómo se entrega el mando? Con un haber mínimo de 188 dólares. Septiembre de 2020, hoy está en 129 Pero dólares. Marce, toda Argentina está en yo las discusiones con mis amigos psicólogos de cuánto gana, cuánto es un honorario en dólares y pensá, todo el mundo dice cuánto vale mi trabajo en dólares. 129 dólares en la mitad de Brasil. Bueno, pero por eso, estamos comprando pan dulce en 3 cuotas. Bueno, pero por eso. Ariel Korenberg, ¿cómo vos ves desde tu condición de economista esta conversación? No el problema, la conversación, porque es una pregunta egocéntrica por nosotros, que es lo importante. Bueno, mirá, por un lado la canasta de los jubilados es 49.614 pesos. Sin embargo, la mínima es 18.129, que al año 2019 la mitad del total de los jubilados cobraban la mínima. Después de la medida del gobierno de desajear las jubilaciones de los aportantes, no de los que no aportaron, significa que entraron más jubilados a cobrar la mínima, que está 3 veces abajo de lo que deberían cobrar en una canasta básica teórica para el jubilado. Yo la verdad que desde que soy chiquito y tengo uso de razón, escucho estas discusiones. A ver, punto 1.
otra vez vamos a cambiar la fórmula. Obviamente que si se cambia la fórmula es para, no quiero usar malas palabras, descontar, desajear, bajar poder adquisitivo a los jubilados que aportaron. Porque no se abren dos cajas. Aquellos que tuvieron moratoria y no aportaron suficiente, y aquellos que no aportaron nada y fueron incluidos en la caja del ANSES. Y ahora quería aclarar, si me permitís, no es tan técnico esto, es muy simple. Los recursos del ANSES son nuestros. A ustedes, cuando les pagan el sueldo, hay dos recursos que van al ANSES. El descuento del salario bruto, que es el aporte personal, y la contribución patronal del dueño del canal. Y lo mismo para las pymes. Todo eso son recursos del ANSES. ¿Qué quiere decir eso? Que es Está cada vez tratando que en este breve ejercicio estás enfureciendo a todo el público y a todos nosotros. Seguí, dale. ese dinero es nuestro, es la nuestra, es el ahorro obligatorio para jubilarnos. Sí, además... Cada vez que se utiliza el Fondo de Garantía Sustentable, que es el ahorro obligatorio para jubilarnos de nosotros, digo, más o menos tenemos la misma edad, no voy a revelar cuánto, se utilizó en el pasado, se utilizó en el presente, se obligó a las AFJP a invertir en bonos defaulteados, luego se obligó, no hace falta obligarlo, lo tomó el Estado, lo volvió a invertir en bonos defaulteados como es hoy. El cálculo es distinto, no es a valor técnico. Los bonos que tiene el ANSES, el 80% de los bonos son bonos defaulteados, porque eran bonos indexados al SER, que todos los que tenían los bonos indexados al SER se fueron. ¿Sabés por qué se fueron? Porque mintieron con el INDEC. El SER es y un esa renta no fue pagada. un coeficiente que si vos lo calcularas a valor de mercado, lo que hoy está como ahorro obligatorio para jubilarnos, en el Fondo de Garantía Sustentable es 0. Quizá exagero un poco, 10%. Entonces, cada vez que se utiliza eso para darle préstamos a provincias insolventes, cada vez que se utiliza eso para dar préstamos a empresarios prebendarios que realizan obras públicas o actividades productivas, pero no sabemos si lo devolvieron y no hay auditoría, es la nuestra. Pero perdóname una cosa, toda la recaudación es la nuestra. La pregunta es... No es toda, no. Disculpame. Bueno, No, pero está bien. Difiero. Claro. Bueno, explícame por qué mejor. Porque el sistema previsional es de los hogares. Está bien, pero vos compras un paquete de fideos y el IVA también es... No, pero no es lo mismo. señora. No. Vos estás aportando para Es tu para jubilación. eso. Claro. No, Vos no está bien. podés derivar ese recurso para financiar una provincia insolvente. Bueno, entonces yo te pregunto eso. Con el IVA ¿Es legal? podrías. Bueno, ahí está. Me dejaste el camino despejado. ¿Es legal? Porque cuando todo esto se produjo hace algunos años en la Argentina, donde el ANSES usaba plata y financiaba, cuando se cuestionó eso, me acuerdo el gobierno kirchnerista dijo, lo recuerdo perfecto, que fíjense otros países que también usan las carteras del ANSES o los sistemas previsionales, cada uno con el nombre que sea de cada país, y es lícito y es potestad de hacerlo de estos organismos. Si hubiéramos invertido ¿No es legal o no? Si hubiéramos invertido en el Dow Jones en el año 2009, en el momento de la estatización, con mucha volatilidad, porque tampoco es lo correcto eso, hoy tendríamos 30 veces más en dólares. Sí, a ver, la comparación era un poco forzada, porque en esos países lo que se hace es tratar de mantener el valor de los aportes que hacen los ciudadanos para después poder pagarles las jubilaciones dignas cuando corresponda. Vos tenés un margen, dependiendo cada país, en dónde lo podés poner a trabajar ese dinero. No es para prestarle a Nunca amigos. es 70% del total legal, Claro. por sistema legal, votado Y además hay una por realidad. todos los bloques Esa del es la Congreso. razón por la cual nunca ningún gobierno quiso informar en el día lo que hacía con los fondos de la No, ANSES. de Con el hecho, fondo Llegó un momento público. delicioso para mí del programa, Sí. que es, se terminó el show de las banquetas y las opiniones y vamos a un ejercicio de role-playing de poder real. Y ustedes saben lo que yo tengo acá, Chachán. las llaves del Ministerio de Economía. Sí, es la llave del Ministerio de Economía. Y como si esto fuera la barra de una taberna, yo, si el director permite, yo voy a tirarte esta cerveza. Dale. Esta es la llave. Vení. Ahora sos... Ahí está. Corenberg sos, se terminó Dale. el show de la banqueta y de la opinión. Se terminó, basta. Ahora vos tenés que resolver
Sí. con lo que hay, no con lo que debería haber. Con esta situación de posibilidad, accionar. ¿Cuánto me das? Nada, Uy, por uy, uy. supuesto. La llave, la llave, Es la patria, es por la patria. Primero hay que entender, no hay que tocar más la fórmula. Segundo, si vos indexás las jubilaciones a un índice y el recurso es el salario, y el salario no está indexado, ya lo estás defolteando. El salario que aporta al índice para poder aumentar las jubilaciones no está indexado a la inflación. Perdóname. Entonces hagamos un índice consistente Ariel. donde los recursos, si se basan en salarios, los salarios tendrían que estar compensados por la inflación pasada. Tercero, los recursos del ANSES no se invierten más Perdón. en bonos del Estado. Nunca Acá, más si hubiera acá un tocar... botón rojo como en los Sí, programas de juegos, dale. haría Dale. así y haría... Dale. Estás jugando mal, porque vos estás Dale. de abogado de los jubilados en este Sí. momento. ¿Y por qué Y no? yo pienso que vos tenés que ser ministro de Economía con los problemas reales. Vamos con los Vos tenés que problemas ajustar, reales. vos Hay tenés un que- problema fiscal. El problema fiscal se basa en que los argentinos no quieren los pesos ni confían en el Estado que tenemos porque es manejado por una partidocracia política y no por una burocracia técnica independiente de los partidos políticos. El ahorro obligatorio para jubilarse los argentinos nunca más en bonos que luego se defoltean Bueno, en el entonces déjame Estado. hacerte la última Primer pregunta del punto. juego, porque suponete que vos querés mantenerles los ingresos a los jubilados contra la inflación y armás una suerte de cláusula gatillo. Perfecto, te compramos todos, te aplaudimos, cobra. ¿Sabés qué? No hace falta Bien. porque la renta, lo que ganes manteniendo el valor de los ahorros obligatorios para jubilarnos, los intereses alcanza para por lo menos duplicar las jubilaciones mínimas. La AUH, la gente que fue a moratoria y la gente sobre todo que no aportó debería ir a otra caja, que es el Ministerio de Desarrollo Social, no a Totalmente. detraer del salario de los que trabajan y aportan. Ahora, Ariel, ¿te puedo paso. sumar un ingrediente a esto que te está Pero ¿de dónde presionando la a sacan? contestar? Perdóname, ustedes dos que De- están acá, ¿de dónde la sacan? No, En pero un para, país que no déjame tiene- hacer el roleplay. Eso porque te genera- faltó un condimento. A ver. Ah, Dale. para presionarlo al ministro. Presenta- Presionada, dale. Yo soy Luis Cubedú o Julie Kodak, los representantes del Fondo Monetario. Y hoy me siento delante tuyo, porque vinieron hoy, por eso creo que salió también esto, y te digo, ¿sabes qué? Macho, no va más. Yo te estoy dando a vos la posibilidad de pagar en 3, 4 años, sí. Pero yo Así lo habla- imagino, así yo habla lo Cubedú, imagino en porteño la charla, ¿viste? Dale, dale. Pero hablan en inglés. No, mirá, querida, ¿Cómo? yo te voy a contestar. No, yo te digo Dale. una cosa. Hágalo Es la en última serio, vez que yo te refinancio 4 años sin pago. Quiero que me presentes ahora el programa plurianual donde vos te comprometas a bajar el gasto. Y las jubilaciones están muy mal ordenado. Mirá, ¿Cómo vas a hacer, ministro? Primer punto. Este gobierno ha prometido, y un cambio que hay que hacer es las palabras, comprometer las palabras para que el compromiso sea creíble. La llave en la mano del ministro. Así que hablaré con el presidente para que las palabras no se contradigan consigo mismo. Bien. Sigamos con el roleplay. Dale. Vamos. Se ha dicho que el Banco Central deje de financiar a la Tesorería de la Nación, es decir, al gasto público. Bueno, lo que te brindo a vos como Fondo Monetario es que a su vez la otra caja, que se llama ANSES, deje de financiar el gasto público corriente de los jóvenes con el dinero de los viejos. Ahí está, y te tiran allá como diciendo... Pero, ¿sabes qué? Diego, Claro, ¿qué acá hay un ¿Sabes tema qué? de fondo. Sí. Este ministro zaracea como todos los otros ministros. Porque vinieron... Es un porque- invitado, ¿eh? No, no importa. Bueno, No, zaracea. la banque, dale. Pero el que, Me la el que habló de estoy bancando. zaracea es Martín Guzmán. Porque el kirchnerismo, cuando el macrismo quiso cambiar la fórmula, ¿te acordás que le agarraron, le manoteaban el micrófono a Emilio Monzón, Máximo Kirchner, Leopoldo Moro, todos a los gritos? dieron a pelear con la policía. Enojados con esto. Después cambiaron la fórmula ahora y ahora va a pasar exactamente al revés. Los de Juntos por el Cambio le van a decir lo mismo. Ustedes quisieron... Al final... No va a haber 16 Bueno, toneladas. a eso quería no va a plantear. haber. Pero, como dijo Iván Vamos a Bermúdez, le resumir. sacaron un 20% a los Claro. jubilados en la gestión La anterior. propuesta Y que le acá pasa estoy lo mismo. haciendo A ver, al la Fondo propuesta, Monetario a y ver. a la sociedad es un cambio en busca de salir del corto plazo y ir al desarrollo económico. ¿Qué significa? Seguramente esto va a generar un déficit transitorio, pero ¿sabés qué? La gente va a sentir que no manoteamos más sus ahorros. Bien, ¿puedo pasar violentamente a un tema que... No. Ay, podés. ay.
Aló. Nos vamos a relajar. Aló. Es que si no se hubiesen fumado las AFJP, hoy no tendríamos este quilombo. Martín Guzmán. Vaciaron todas las cajas y encima los viejos duran mucho. Así que yo diría que ¿Viste? Te dije que hablaban porteño. les demos las llaves a Ariel Korenberg y que se haga cargo, porque yo no puedo zarasear más. Ministro, Ah, ¿estamos al aire? estamos claramente al aire. Ah, hola Diego, ¿cómo estás? Bien. Yo acá estoy muy bien, muy eufórico por la baja del dólar. Muy bien, eso hay que... Usted dijo, ¿por qué no salen los diarios Sí. cuando los aviones aterrizan, siempre cuando hay turbulencias y accidentes? Es Claro. verdad, usted aterrizó el dólar, Blue. Gracias por reconocérmelo, pero no lo veo más a Bazán fanfarroneando con que el dólar a 200 está barato. ¿Me lo compra uno a 200? ¿Verdad? Ya, te lo compro, Pero yo no se lo vendo. pero no seas malo. Ministro, Después, si vendés muchos libros, es gracias al veranito económico que hay. Seguramente se lo voy a agradecer, ministro. Seguir regando la huerta orgánica. Estoy en eso. Dejanos la economía a los que hicimos la facultad. Dele, el dele. ministro sabe todo, todas las actividades de Bazán. ¿Y cómo le fue con el fondo, Bueno, ministro? mira, está tan barato el dólar que empezamos a tomar deuda en moneda extranjera, bonos, FMI, lo que venga. Siempre sostuvimos que hay que endeudarse en dólares, porque es acá, es ahora. Hay que arreglar con el fondo, porque si no, no crecemos más. ¡No crecemos más, carajo! Tiene que ver. Muy bien. Perdón, pero fue un amigo que está cenando en casa y agarró el teléfono. Cenamos hace un rato y ahora estamos tomando un Wisconsin con Mauri, Dujovne y Toto. Ah, está muy bien, muy bien. Estamos, claro. Desde que Cristina sentido. publicó esa carta, estamos mucho más permeables a charlar con la Están oposición. con las manos sueltas totalmente, sí. Incluso le dije por Zoom al jefe de ustedes ¿De que ustedes gobernamos quién es? nosotros. Mi único jefe es Maxi, nuestro Sí, productor, ¿eh? Te salió ibas a decir Mañeto. decilo. Te traicionó el inconsciente, Gracias, ministro. psicólogo. Está muy afilado, gracias. Vamos a hacer un muy bueno. Auméntenle a Tarico. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Me devolvés la llave? Devolveme la llave. Sacaron al final la llave. Te quedás y Me quedo. hablamos después del corte de lo siguiente, que Dale. es el presupuesto nuevo, este que van a presentar. ¿Tiene incentivos a la producción, a la exportación, para que vengan los dólares después de la tanda? Dale, va. ¿Ustedes creen que yo solo tengo la llave del Ministerio de Economía Uy, para Korenberg? No, no. Tengo mano. más. Y miren lo que voy a presentarles. Osvaldo Bazán alumbró Seamos Libres. Acá Este es su tenemos. último libro. Lo recomendamos fervientemente. Mira, todos tenemos. Sí. Muy bien. No, no, quiero Pablo uno. no tiene. pasó? Quiero Pablo? uno. Yo no tengo. No, Sí hay que tenía. comprar, hay que comprarlo. Lili. Bueno, Hay bueno, que comprar vamos a para comprar. ayudar al autor. Muy bien. Está bien. Lo estoy diciendo. ¿Cuándo lo presenta Bazán formalmente? Y viste que ahora es muy difícil presentar con la gente, pero desde esta semana ya está en las librerías. Es una visión sobre lo que ha pasado en este país, una visión propia. Buenísima la tapa. Muy linda la tapa. Es lo que ha pasado, según creo y cree mucha gente, en este país desde las PASO hasta ahora. Mirá vos. Muy bien. Rápido lo escribí. Sí, he Felicitaciones. escrito mucho. Vas a espadear con Muy el bien. también. Aterrizamos con el tema del día, que es la presentación del presupuesto, que es una suerte de plan económico en borrador o hace las veces de... pero ahí hay una particularidad. Ujú. Carlos Pañi contó aplicaciones o modificaciones del presupuesto de Sergio Massa. Exactamente. Llamó a eso, Carlos Pañi, el costo Massa. ¿A qué se refiere? Se refiere a algo que le habrían agregado al presupuesto que mandó Guzmán cuando llega a la Cámara de Diputados. Y según cuenta Pañi, esto tiene que ver con el presidente de la Cámara de Diputados. Artículo 95, te lo voy a hacer muy sencillo, un 0,5
al impuesto sobre los seguros del automotor, que crea un fondo de 1.500 millones de pesos. ¿A dónde va esto? ¿En qué momento? ¿Cuál es el seguro del automotor? ¿Cuando haces qué? Cuando compras un seguro para asegurar el auto, la Ahí, responsabilidad pum, civil. 0,5. O sea, todo. Es para Todo. todos y todas. Todo. Es una medida para todos y Sí. todas. Vos, Una Albert, alícuota. compras un auto. Seguro de te crea- automotores, motos, también camiones. 0,5 pasa el rastrillo como en el casino. Todo lo que tiene ruedas. Todo. Exactamente. Bien. Bueno, lo va a manejar Más la que CNRT. Moyano. Claro. Más que Moyano, todo lo que tiene ruedas en serio. Sí. Caja, bien. ¿Qué más? Esto va todo a parar a la CNRT, que la controla Ramón José Orteaga, un platense del Frente Renovador. Bien. Esto es lo que dice Massa. Y ¿Para después qué, no? hay otro, que es el artículo 96, que son las tasas que pagan las empresas de transporte y carga y colectivos, que va a ser manejado también por la Comisión de Regulación de Transportes. ¿Cuánto Todo es? ¿Cuánto van a cobrar ahí? esto tiene un 80% de participación del Estado, se le va a bajar el impuesto al cheque. Y después hay otro que tiene y que beneficiaría a Malena Massa, todo esto según cuenta Carlos Pañi, Bien. porque va algo directamente a la caja de Bien. AISA. Y todo esto abajo los radares, ese es el tema, ¿no? No, además hay como una fantasía, porque lo que empezó contando Marcela era que las fórmulas dependía de la recaudación. Con una base cada vez más chica de gente que aporta, con una base cada vez más chica de empleados, de gente que tiene los autos y que los sostiene y que le sostiene un seguro de calidad para que ese 5% sea representativo. Me parece que es como ilusorio. Sin Lo que pasa contar- es que te ponen esos 000 para que no te des cuenta. Entonces vos después te vivís No, pero el quejándote. 0,5 no- No, es- claro, pero claro. ¿sabés qué? Es como cuando fue otros impuestos, el impuesto al cheque. Vos después te quejás al banco o te quejás al seguro, pero en realidad es el gobierno. Yo hago esta pregunta, que es mi pregunta de las películas de detectives desde los 80 que uno ve, que cuando hay un cuerpo en el piso y viene el detective revolviendo el café negro y hace frío y pregunta quién se beneficia con esto. ¿El kirchnerismo está contento o no con que se haya sabido esto que pone el presupuesto Massa, que por supuesto deberá aprobar eventualmente el Congreso? No es que ya está. Yo te voy a dar un detalle. Cuando se presentó el presupuesto, el último que tenía que hablar era el jefe del bloque, como corresponde siempre, el jefe del bloque oficialista cierra el debate. ¿Lo cerró Máximo Kirchner esta vez? No. No lo cerró. ¿Qué quiere decir? ¿Habrá algún descontento con el presupuesto e incluso con alguno de los cambios en el presupuesto por parte de la Cámpora? La Cámpora podría estar descontenta con estos agregados que vemos. Con el de presupuesto seguro, porque Máximo Kirchner no lo presentó. Tal vez algunos hoy decían Pero que no entiendo. Hay un presupuesto que presenta el oficialismo y Sí. el socio mayoritario importante. ¿El oficialismo no está de acuerdo con eso? no, porque el presupuesto lo elabora Martín Guzmán y por lo que contaba Carlos Pañi, en la llegada a la Cámara de Diputados, algunas manos modificaron algunos artículos y crearon otras cajas. Bien. Todo esto sin el manejo ni el lápiz de la Cámpora. Esto va a traer mucha conversación y mucho Te paso esto. Dale. Ahí no llegué. Ay, me quedo yo. Ay. No voy a ser la ministra. Bien. Perspectiva de género. Muy bien. Hay en el presupuesto, en el borrador que vos leíste, no es un borrador, ya está formal, lo van a presentar. ¿Algo para que Argentina crezca? Ríe. Hay Dame la llave, dame la llave hay que- un sí. rebote importante para el próximo año, pronosticado por el ministro Guzmán y su equipo del 5%. Es mucho, poco, los que no tenemos idea de los números. Es importante, es menos de la mitad de lo que caímos o caeremos este año, que se proyecta más del 12%, que es una barbaridad. Pero es racional porque digamos, ya hemos tenido experiencias de sesgo Rebotes. optimista, de crecimiento, de etcétera. No y es pasa. crecimiento, perdón que traiga a colación mi sapiencia en teoría de crecimiento. Crecimiento es crecer a partir de lo máximo de producción del pasado. Entonces, eso es otra cosa. Esto es un rebote técnico, una recuperación, menos mal, ojalá sea en B corta, es un pronóstico moderado del ministro. Con una aceleración de inflación y Punto. con una moderación No del vas a tipo de estar- cambio que toman, que no, no lo vas no a lo conviene llegar a al nadie. nivel de lo que tenías previo a la pandemia, excepto algunos sectores. Yo Punto. vuelvo a preguntar. Así como Modesto. todos entendimos que Modesto. hay una propuesta de subir algunos impuestos, algunos sellos, etcétera. ¿Hay algunos que bajen
para bajar lo que se llama el costo argentino, que es la carga impositiva, la carga logística, para generar producción? ¿Hay algo? El costo del trabajo tampoco. Tendiente a mejorar la competitividad argentina para generar empleo y exportación, globalmente no. Como bien relataste recién, los ejemplos, quisiera adicionar ejemplos, que castigan incluso la actividad de home office, como la suba de los impuestos a las computadoras y a los bienes TIC, o sea, etcétera, ¿es un presupuesto del siglo XX, del siglo XIX o del siglo XXI? No es del siglo XXI, porque nos atrasa tecnológicamente ese tipo de impuestos. Perdón, casi de las colonias, casi de las colonias. Quisiera acotar lo siguiente. Pero entienden que yo me enamoré de una frase de Cebollo que es como un lugar común, que es que el presupuesto es la traducción numérica de una propuesta política. Entonces yo lo que digo es, ¿qué te está contando este presupuesto en estos términos? Te está contando que los que estamos dentro de la jaula pagando impuestos, pagaremos más impuestos mediante una suba de tasas, perdón. Ahí está. Sí. Más casa en el zoológico. En lugar de bajar tasa y ampliar la base, lo que hacen es subir tasa y achicar la base de tal manera que los únicos que quedan adentro es la bendita clase media argentina. Los que pagan siempre. Con lo cual, digamos, se está dando bien claramente esto de que vamos a igualar. Vamos a ser más iguales. Es más fácil combatir la desigualdad que la pobreza. Y eso es lo que se está haciendo. Otro detalle que quisiera... a favor de la igualdad. El tema es hacer crecer la torta. Otro detalle que quisiera adicionar. Importa también no solo el nivel de gasto, sino en qué se asigna. Entonces, lo mejor para distraer cualquier auditoría del gasto es crear fondos especiales con impuestitos del 0,5... etcétera, como los que se crearon en Tierra del Fuego, creando los famosos fondos fiduciarios que quedan por afuera de la ley de administración financiera habitual. Es lo mejor que hay para distraer fondos, ande a saber uno para qué. Distraer fondos, es eso. Sí. Es tasas pequeñas que pasan por abajo del radar, pero que después cuando sumas son 1.500 millones, 2.000 millones, 800 millones. Y puedo sumarte una cosa más, digo, que fue escandaloso hoy y ya hay bloques como el del frente que comanda La Baña, con Camaño, que se opusieron. El endeudamiento en dólares. Es decir, 30 segundos de algo, es injusto esto, que tenga 30 segundos algo tan importante que vas a contar. Sí, pero por lo menos lo mencionamos porque después dicen que no decimos las cosas importantes. La realidad es que para estabilizar el tipo de cambio lo que hicieron es, vos que tenés un título en pesos, deja de presionarme para el contado con liqui, no te vayas al dólar. Quédate, te lo canjeo con deuda en dólares, ni siquiera emitida bajo mi jurisdicción. O sea, te doy un superamparo. ¿Quién va a pagar esa deuda? Y por otro lado, ¿no era que no se iban a endeudar más en una moneda que no emitían? O sea, o hay un endeudamiento en dólares. Por supuesto, esa es la intención del gobierno. Van a salir a buscar calmar el dólar a costa de lo que sea. Estuve con alguien de Cancillería y me dijo, una fuente en off, si no hacían esto, no llegaban a marzo, que es el bendito momento en el que empieza la liquidación de los granos del campo. O sea, Argentina está pagando el puente más caro del mundo hasta marzo. Exacto. ¿Es eso? Es eso lo que quiero. Bien. ¿Alguien tiene algo? Remato el bloque. Dale. 2 palabras. Cuando no sos creíble, terminás entregando la soberanía que decís defender y aumentando, por ejemplo, la deuda pública en dólares, habiendo prometido que no lo ibas a hacer. El problema clave es el deterioro de las palabras del presidente actual, pero también pasó con el anterior. Muy bien, Ariel, gracias. Última tanda.